Buenos días, Brian. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. El mismo problema de audio. Vamos a esperar porque se está conectando el audio del alumno y está teniendo fallas también con su conexión. Nos estoy explicando un poco también. Bueno. ¿Me escuchas? No, todavía. Ok, vamos a hacer algo. Ya está, ya está. Bueno, está, pero te iba a decir que sí fue con los audífonos, ¿verdad? Sí. Ok, buenos días, pues me presento. Mi nombre es Gerardo Cetina. Yo soy, pues, licenciado en Lengua y Literatura Hispanoamericana. He dado la materia y, bueno, vamos a tener 3 clases en esta semana, lunes, miércoles y viernes. La clase de lunes y miércoles es para explicar tareas y dudas, y la clase del viernes ya va a ser para comentarles sus resultados y darles retroalimentación del trabajo final.
¿Quién te dio la materia antes para saber más o menos qué tema vieron? La materia de la maestra Susana. La maestra, ¿qué problema o qué fue lo que te dio más, se te complicó más? Lo que se me complicó más fue, yo creo que, ajá, difícil no era, pero lo de los géneros. Ok, géneros literarios. Bueno, vamos a empezar, déjame compartir la pantalla. Ujú. Vamos a empezar con algo de literatura para comenzar con la materia. Para ti, te voy a hacer una pregunta que es básica para empezar el taller para el acompañamiento. ¿Para ti qué es la literatura? La literatura, pues siento que es como lo que nos ha dado la cultura o algo así de lo pasado, ¿no? Ok, bien, vamos a esperar, se acaba de conectar Eduardo. A ver si no tiene el mismo problema. Oye, Eduardo, buenos días. Si puedes activar tu cámara, nada más para que también los vaya conociendo. Eduardo. Vale, seguimos. Bien, cuando hablamos de literatura, también estamos hablando de una tradición. Ahí está Eduardo, buenas tardes. Le preguntaba a Brian, si quiere responderme igual, para ti, ¿qué es la literatura? Pues la literatura es un medio de expresión Ok, para un tipo de comunicación, muy bien. por lo que es escrita, para transmitir algún sentimiento, emoción. Ok. Hay algo muy interesante, cuando hablamos de literatura, dicen, incluso si nos ponemos hasta religiosos si quieren, que al principio lo primero fue la palabra. Cuando el hombre aprendió a hablar, aprendió a comunicarse y a expresar lo que estaba viendo y a darle forma o a darle existencia a su realidad. Pero cuando el hombre aprende a escribir, alcanza la humanidad, la inmortalidad. ¿Por qué? Porque a través de los medios escritos podemos comunicarnos y podemos saber las costumbres, las vivencias, cómo se comprendían las leyes, conocemos todo lo que pasó en el pasado, ¿no? Valga la redundancia. Si hablamos de literatura como tal, sabemos que, recordando etimologías, viene eh, de la raíz literas, letra, y de el sufijo ura, que significa cuidado, cultura. Literatura sería el cuidado de las letras o el cuidado de la escritura como tal. Ahora bien, si yo les pregunto, antes de continuar, ¿Paulo Coelho es literatura? Sí, es escritor. Ok. Jordi Rosado es literatura. ¿Y su No. libro Cúbole? Ah, bueno. Ok. Uy, ahí sí no sé. Bien, hay tres definiciones de literatura. La primera que es esta como la cuestión de el medio por el cual el hombre expresa ideas, comunicaciones y sentimientos, donde englobaría todo, sin importar los géneros literarios, puede ser superación personal, ciencia, incluso sus apuntes de la libreta pueden ser considerados dentro de esta definición, que esto, la cuestión de la escritura y de comunicación, entran en literatura. Hasta lo que escriben en sus libretas es literatura. ¿Perdón? No, no. Ahora bien, hay otra definición de literatura que va a expresar como que va a ser como el arte del uso de la palabra escrita. Ya con el arte del uso de la palabra escrita, obviamente, pues un apunte de libreta no entra, pero sí entra
la gente que estudia y que practica y que escribe y que la palabra la llega a dominar, pero la llega a dominar de forma escrita, ¿no? Entonces ahí sí hay, cuando podemos hacer literatura clásica, literatura, donde podemos dividir la literatura por, no tanto por género, sino por utilidad. La literatura clásica, literatura contemporánea, literatura de ficción, literatura científica, literatura de superación personal. Entonces podemos dividirla en este abanico. Ahora bien, la literatura como tal, como la definición de cultura del hombre de las letras, define el acto de la definición del acto de la escritura como tal, ¿no? Literatura, a su vez, del griego gramatike. El griego de la literatura es gramática, que significa letras o escrito. Y, bueno, esto de literatura, eso es muy importante, que me gustaría que tengan en cuenta. La literatura o el término literatura no aparece como tal hasta el siglo XV o XVI, estamos hablando de 1400, 1500, cuando un escritor francés empieza a hablar de lo que es el arte de la escritura y la literatura. Mientras tanto, un concepto de literatura como tal no existía. Aquí existe, por ejemplo, el francés empieza con literatura en 1120, en italiano literatura en el siglo XIII, en inglés literatura en 1375, en el siglo XII, y en el español aparece la palabra en el siglo XV. La palabra existe como tal, pero el estudio o la comprensión de la literatura no existía hasta que alguien se puso a leer todos los textos y hacer un compendio de textos clásicos, ¿ok? Cervantes no sabía que estaba escribiendo literatura. Homero no sabía que estaba haciendo literatura cuando hizo la Ilíada y la Odisea, hasta que alguien dijo, hey, esto es literatura, y empezaron a buscar los cánones o las reglas de la escritura, ¿no? ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Dudas, preguntas? Ninguna. No. Bien. Bueno, cuando hablamos de literatura hablamos de el mensaje, ¿no? ¿Qué hace un texto un valor literario? Puede ser la intención del actor de realizar una creación estética, porque la literatura también como comunicación y como arte tiene que ver con la estética. ¿Sí saben qué es la estética? La estética. No me voy a cortar el pelo. Bueno, la estética viene siendo de cómo se ve a alguien, ¿no? Por ahí. La estética tiene que ver con la apreciación de la belleza. Y buscar, incluso hasta lo más feo tiene estética. Ya se llama la belleza de lo feo en este caso. Entonces, tiene que tener una estética, un lenguaje literario, tiene que tener una validez universal, es decir, que pueda aplicarlo en cualquier parte del mundo. Si leemos el Quijote, sabemos que pasó en España, de una España de la Edad Media, pero hay cosas que le pasaron al Quijote que nos podrían pasar, ¿no? Entonces, a eso es universal, porque el público que lo va a recibir es general. Y obviamente, pues, les gusta a la gente y proporciona un placer estético. Obviamente, ¿qué pasa aquí con la literatura? La literatura va a presentarnos la forma de hablar, no solo del escritor, sino de otras personas, porque hay incluso libros, novelas, cuentos, donde ponen o marcan la manera de hablar de un personaje de distinto lugar, de distinta ciudad, y intenta imitar el lenguaje hablado. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre el lenguaje verbal y el lenguaje escrito? Pues el escrito no sabría decirle porque es su propio nombre, o sea, es escrito, entonces tiene que hacer sobre una hoja de papel, puede ser hasta tallado en piedra. Ok. Ahora bien, ¿el lenguaje hablado puede imitar al escrito? Sí, ¿no? ¿Seguros? Pues,
Pues imitarlo como tal, no creo. Ok, ¿por qué? Porque varía en la forma en la que se dicen las palabras. Muy bien. Para escribir se necesita mucho más tiempo para pensar las cosas y mayor capacidad de organización. Obviamente, si en este preciso momento intentara expresarme como se expresa en un libro o incluso las palabras que usan en un libro, puede que o no me entiendan o mi plática se haga aburrida. Ahora viene la pregunta contraria. ¿El lenguaje literario puede imitar al lenguaje oral? Ahí sí, porque puedes usar las mismas palabras que... Muy bien, puede que no sea el mismo lenguaje, pero sí puede imitar el lenguaje oral. Hay usos, los escritores usan apóstrofes, comillas, incluso utilizan la mala ortografía para expresar cómo habla una persona. Puedo poner, en vez de poner, no sé, para imitar a alguien que habla no sé, para que alguien que habla de la costa, quitarle todas las S o suprimir las S por J. Entonces, pues decir, buenos días, ¿cómo están? Solo con escribir la J, tú ya sabes que es alguien de la costa, porque cuando lo leas te va a dar una percepción. Es decir, el lenguaje literario puede imitar o puede imitar al lenguaje oral. Sin embargo, el lenguaje oral no puede imitar al lenguaje literario por la cuestión del tiempo y la rapidez con la que hablamos. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que cómo vamos a dedicar una obra literaria por su intención. Es decir, literatura o una obra literaria es aquella que va a tener una realidad alterna que se va a crear dentro del libro y la palabra va a cobrar o va a dar vida a un universo de ficción o un universo verosímil. ¿Qué quiere decir verosímil? Que sea creíble. Ok. Bien. Hay tres géneros en la literatura que son los que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son esos tres géneros? El lírico, el épico y el dramático. Curiosamente, los tres géneros nacen en Grecia, en la Grecia antigua. El género lírico, ¿a qué creen que se haga referencia? Una escritura normal, más calmada, o sea, más como informativa. No. Lírico. El lírico. Ok. Cuando hablemos del género lírico, vamos a hablar de la poesía. ¿Por qué se llama género lírico? Porque los griegos tenían la costumbre de que cuando hacían poesía, la acompañaban siempre con una lira. Entonces, o la cantaban o la recitaban acompañados siempre de este instrumento musical. Entonces, la lírica es lo que se refiere a la lira y todo lo que se refiere a la lira y a la musicalidad va a ser terreno de la poesía. ¿Ok? Cuando hablamos del género épico, Épico. sí, Este, el, el épico se refiere más a cuando no te esperas algo o algo así. por ahí va. Eduardo, No se me da una idea. ok. Épico se va a referir a lo que es narrativa, mayormente novelas. La épica nos va a contar todas las aventuras, las andanzas y las desventuras de los personajes para lograr un punto o un fin un fin determinado. Un ejemplo de género épico, ¿han leído Percy Jackson? Sí, el de Cazador de Monstruos. Exactamente. ¿Han leído Harry Potter? ¿O han visto Harry Potter?
verlo, sí. Ok. Y El Señor de los Anillos. ¿Por qué? Porque son las aventuras de un personaje para lograr determinado fin. ¿Cuál es el fin de Harry Potter? Destruir a Voldemort. ¿Cuál es el fin de Percy Jackson? Como que devolver la unidad al mundo de los dioses, ¿no? La tranquilidad. Entonces tienen un fin. Y, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, el fin de Frodo es destruir este anillo ay, se me fue el nombre del malo, del villano. Es destruir el anillo para que la comunidad o el mundo esté en paz. No siempre tiene que ser una aventura de este tipo, puede ser también una aventura romántica. Por ejemplo, Madame Bovary, que es un libro francés, nos cuenta la historia de una señora que pues es casada, es esposa del doctor, vive bien, pero no se siente cómoda con su vida y empieza a intentar enamorar a su maestro de piano. El caso es que Madame Bovary al final no consigue su cometido porque se queda sin el marido y sin el pianista. Eh, y tiene que ver, ¿no? Al final de cuentas lo que nos importa es todas las aventuras, las desventuras y lo que va a realizar. El género épico, un ejemplo clásico, creo que sí lo leyeron, la Ilíada o la Odisea. No, yo no lo leí. Ok. Bueno, les recomiendo que lean La Odisea, que es un libro muy bueno. Y es la primera novela. Imagínense, termina la guerra de Troya y Odiseo o Ulises, que es el nombre con el que se le conoce en griego, pues decide ir regresa a su casa después de 10 años. El problema es que como mató a un cíclope, más que mató, dejó ciego a un cíclope, que era el hijo favorito de Poseidón. Poseidón lo castiga, lo pierde en el mar y se queda 10 años vagando hasta llegar a su casa. Mientras va a llegar a su casa, porque él era rey de una isla llamada Ítaca, a su esposa le están pretendiendo todos los nobles del lugar, porque como ya habían pasado 20 años, ya el señor debería estar muerto, ¿no? Entonces imagínense, 20 años llega y su hijo, el hijo de Odiseo, que se llama Telémaco, que significa el que nació con la pelea lejana, pues reconoce a su papá y les queda acabar con todos los pretendientes. Así de épico es un sentido de batalla, pleitos, aventuras. Ese es el género épico. Ahora bien, cuando hablamos del género dramático, ¿a qué quieren que nos referimos, perdón? Al dramático. El dramático es cuando, o sea, cuando una persona hace un drama o un berrinche o algo así. Es casi eso, pero no. Cuando hablamos del género dramático, hablamos del teatro, de la dramaturgia, de gente que escribe teatro. El ejemplo más conocido del género dramático es Romeo y Julieta de William Shakespeare. Ya ven la historia de tener la historia de dos enamorados, que sus familias están peleadas y que para intentar estar juntos fingen su muerte. Alguien no se entera de que tenían planeado fingir su muerte, se mata uno, se mata la otra y bueno, alguien dice, ¿qué esperas de unos chavitos de 15 años, que era la edad que tenían? Imagínense, 15, 16 años y ya se suicidaron. ¿Por qué? Porque pensaban que el amor no les iba a corresponder. Otro ejemplo de dramaturgia o de novela dramática, igual me quedo con Shakespeare, porque Shakespeare era más, pues es el género más reconocido. Es el autor más reconocido, perdón. Hay una novela de él que se llama La Fierecilla Domada. Esa es más una comedia. Es un hombre que intenta enamorar a la hija de un noble, pero no se puede casar hasta que se case su hermana mayor. Y la hermana mayor, pues es, ¿cómo lo defino? Es como que tóxica. Ya saben, le pega a todos los novios, espanta a los novios de la hermana, los insulta, se comporta muy violenta. Entonces contrata a este señor, a Petruccio,
y Petruccio es el que va a intentar domar a esta mujer. Al final se enamoran todos y acaban muy felices, ¿no? Pero también la dramaturgia después se va a dividir en dos géneros muy importantes, que son la comedia y la tragedia. La comedia, pues, es un género del teatro, es una rama del teatro que va a buscar burlarse de la sociedad y de la gente a través de ciertas situaciones, pues, chistosas, ¿no? Y la tragedia, por el contrario, es una novela, es un género teatral que va a buscar que nosotros reflexionemos sobre la realidad de las cosas y estemos relacionando la vida con esto que pasa. La tragedia griega buscaba lo que se llama la catarsis, que es entender la realidad a través de lo que estoy viendo. ¿Han oído hablar de Edipo Rey? No. Edipo Rey es una obra de teatro griega. Ya no me acuerdo, se me fue el nombre del autor de la novela, creo que es Esquilo, o Sófocles. Esquilo. Esquilo nos cuenta en una obra de 100 páginas que si se representa es como 45 minutos. Nos da la historia de Edipo, que cuando nace su papá lo manda a matar porque el oráculo le dijo que su hijo iba a acabar con todas sus tierras y le iba a quitar todo, ¿no? Entonces, él lo iba a matar. Entonces manda a matar al hijo. El soldado pues no puede matar a un recién nacido y lo manda a vivir muy lejos. El caso es que por azares del destino, Edipo empieza a buscar sus orígenes y le dicen, pues te trajo sus papás adoptivos, le dicen, pues te trajo un soldado, a lo mejor eres soldado, anda a buscar tu destino, ¿no? Y se va. En una de esas se encuentra con el rey y unos súbditos. Como el rey lo insulta y Edipo no sabía quién era, empiezan a pelear y Edipo lo mata. Mata a su papá y mata a todos los súbditos. Y la regla de esa época era que si tú matabas al rey, pues te volvías el rey, te volvías dueño de la propiedad. El caso es que también se queda con la esposa del rey, se casa con ella y tiene 7 hijos. Lo que no sabía Edipo es que esa reina era su mamá. Cuando se entera, de hecho, toda la obra que les cuento solo pasa en 20 minutos en tiempo real, que es cuando Edipo se entera de que su esposa es su mamá. ¿Qué hace la mamá? La mamá agarra uno de sus broches y arrepentida se clava el broche en el corazón y se muere, ¿no? Edipo, arrepentido de todo lo que había hecho, se saca los ojos y se va a vagar por toda la tierra. Pero además cumple una maldición que tenía la ciudad, que era Tebas. Si Edipo moría fuera de Tebas, la ciudad iba a caer en desgracia. O sea, era muy importante para la cultura que todo esto pasara. ¿Qué quería decir con esto la tragedia de Edipo Rey? Que no puedes escapar al destino. Que era lo que tenían que era para que lo usaban los griegos. Ahora bien, vamos a hablar de lo que viene siendo el género lírico. La poesía la vamos a dividir en poesía lírica y verso libre. La poesía lírica es la que va a seguir un cierto tipo de normas, cierto tipo de reglas, y cada una va a tener ciertas características. La poesía o el género lírico va a tomar tres cosas muy importantes, que son el ritmo, la métrica y la rima. El ritmo lo van a dar la composición de los acentos. No vamos a ver nada de eso porque es demasiado largo y demasiado complejo. Vamos a centrarnos en métrica y rima. Métrica es la cantidad de sílabas que tiene un verso y la rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal acentuada en la última palabra del verso.
Ok, vamos a ver, voy a poner aquí escribir. Vamos a ver, por ejemplo, voy a poner un pequeño verso acá. Ok, pero para que tenga rima. Ok, esto es, aquí tenemos un verso de José Martí que dice, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. ¿Ok? Hoy, aquí está. Bueno, quiero que contemos las sílabas. Vamos a ver. Entonces tenemos, voy a cambiar el color, lo vamos a poner en verde. ¿Ok? Tenemos cultivo una rosa blanca, vamos a poner así para que no, en junio como en enero. Ok, ¿qué va a pasar aquí? Vean que estoy separando las sílabas, pero también voy a borrarlas acá para que se note más. Ok, vamos a ver. Sería cultivo una rosa. Ok. Si contamos las sílabas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué pasa? Hay una regla en poesía para contar sílabas. Cuando una palabra termina en vocal y la palabra que empieza, o sea, la palabra que le sigue comienza en vocal, se cuenta como una sola sílaba y usamos lo que se llama sinalefa. La sinalefa es la unión de la vocal de la vocal de una palabra, de la última vocal de una palabra con la primera vocal de la palabra que le sigue. Entonces aquí tenemos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Junio como en enero. Esta métrica nos va a indicar no solo el número de sílabas, sino cómo debemos pronunciar la poesía. Entonces, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. ¿Ya vieron cómo se hace la sinalefa? Como que se forma un diptongo con las palabras. Ok, esta es la cuestión de métrica. Contar, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La métrica de este verso son octasílabos, es decir, que tiene 8 sílabas cada verso. Dependiendo del número de sílabas que tenga un verso, pueden ser monosílabos, pueden ser bisílabos, trisílabos, tetrasílabos. El verso más largo que existe es de 24 sílabas, pero básicamente se entiende como prosa. Así que, por cuestiones académicas, el verso más grande que vamos a manejar es un verso de 14 sílabas que se va a llamar alejandrino. ¿Ok? Esa es la métrica. La rima. La rima es como habíamos visto que la rima es la cantidad de sílabas que van a componer un verso.
¿Ok? Perdón, la repetición de sonidos. Cultivo una rosa blanca rima con que me da su mano franca. ¿Por qué? Porque tenemos una rima consonante, una rima perfecta. Cuando la última sílaba acentuada, que es blanca, franca, tenemos que anca, anca, es una rima completa. Las tanto vocales como consonantes a partir del acento de la sílaba tónica más fuerte se repiten. Entonces tenemos enero, ero, ero, es rima consonante. Cuando la rima no tiene todas las sílabas, pero, por ejemplo, rima consonante, todas las vocales y todas las sílabas de la última palabra acentuada. Rima asonante, solo las sílabas. Yo puedo poner, en vez de blanca y franca, puedo poner, cultivo una rosa blanca para el amigo sincero que me da su mano al alza. Esa es una rima asonante, porque solo va, lo cambio. Vamos a ver. Entonces, cambiar acá, no puedo cambiar. No, porque no me dejo cambiar esto. Bueno, en vez de cambiar a franca, podemos que me da su mano al alza y serían las mismas 8 sílabas. ¿Por qué? Porque aquí cuento una y aquí cuento dos. No sé si me voy explicando. Como aquí solo riman las as, las vocales no son las mismas. Es una rima asonante. ¿Ok? Hay varios tipos de verso. Está el soneto, está la silfa, está la octava real, la décima, el alejandrino. Lo vamos a dejar hasta aquí en esta clase, hasta verso. ¿Y cuál va a ser la tarea que les voy a pedir? La primera tarea me van a hacer... Ay, perdón. La primera tarea me van a hacer ustedes un texto, de hecho esta materia, las hadas van a hacer mucho de hacer literatura, ustedes van a escribir. Por eso espero que sea sencilla, vamos a ver conceptos generales y vamos a ver que lo puedan aplicar. ¿Les parece? Bien, la primera hada van a explicarme qué es la literatura con sus palabras. Me va a hacer un ensayo de una cuartilla. Vamos a empezar con algo sencillo. Va a ser de una cuartilla y me van a decir, y me van a explicar en ese ensayo para ustedes con sus palabras. Ojo, tienen que usar sus palabras. Si yo detecto que hay algo plagiado o que hayan copiado y pegado, pero no lo hayan citado, lo voy a tomar en cuenta para no contar el trabajo, ¿eh? Porque estoy pidiendo que me expliquen con sus palabras, en cuartilla y media a 2 cuartillas como máximo, qué es la literatura para ustedes. Ok, esa va a ser la primera hada. Y la segunda hada está sencilla, porque van a hacer un cuadro comparativo de los siguientes tipos de verso. Se los voy a poner en la pizarra. A ver, permítanme. Vamos a abrir el pizarrón. Entonces, vamos a ver. Ustedes me dicen cómo puedan ver la pizarra. ¿Ya se ve? No. No se ve. No se ve. Me van a hacer, a ver, bueno, le explico. Me van a hacer un cuadro comparativo. Ahora sí se ve. Ahora sí. Ok. Me van a hacer un cuadro comparativo de los siguientes tipos de verso. Un soneto, una silva o silfa, verso libre
una décima y una octava real. Me van a dar la descripción de cada uno en el cuadro comparativo, sus características y descripción y características y un ejemplo, nada más. Bueno, Ok. ¿ok? Eso es lo que quiero para la próxima clase. Lo van a entregar, tienen hasta el martes para entregarlo, para que yo pueda darles resultados el jueves y marcarlo a tu tarea. Y les digo, la clase del viernes, la última clase, va a ser clase de retroalimentación. Yo les voy a dar resultados del proyecto final, aciertos, que algunas cosas que estén mal, vamos a calificarlas y vamos a dar calificación del proyecto, del acompañamiento. ¿Les parece? Está Ok. bien. Ok. ¿Nada más se entrega en Word o PDF? Puede ser Word o puede ser PDF, como ustedes gusten. Ok. ¿Se va a subir a la plataforma? Ya están todas las tareas en la plataforma. Si quieren bajar una y adelantarla, pueden hacerlo. Pero a la plataforma la vamos a subir o se la vamos a mandar No, por correo. a la plataforma, por favor. Ah, Sí, todo en plataforma, para que también quede constancia de que están subiendo las tareas y todo. de todas maneras, Ok. es lo que nos acaba de decir ahorita, profe, ya está en la plataforma, ¿no? Así es, las tareas están en la plataforma. Ahí. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Todo bien. Perfecto. Eduardo, yo te había preguntado, ¿quién te dio la clase anterior de literatura? Susana, si mal no estoy. Ok. Igual, ¿cuál fue el problema general que tuviste? ¿Lo mismo de géneros? Mande. ¿Qué te dio más problema en la clase? ¿Los géneros literarios o...? Ah, sí, más o menos. Ok, ya con esto vamos a intentar hacer la diferencia. Pero ya sabemos qué es lírico, qué es épica y qué es dramática. Lírica, poesía, épica, novela y cuento, narrativa, y dramática, todo lo que es teatro. Ok. Perfecto. Lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Es más, si quieren empezar a subir sus tareas y hacerlas una vez, lo pueden hacer. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pueden hacer la pregunta en la plataforma y yo se las respondo, sin ningún problema. Ok, Perfecto. maestro. Bueno, entonces, lo dejamos hasta aquí por hoy. Realicen sus tareas y nos vemos la próxima clase donde vamos a hablar sobre narrativa. Dramaturgia lo vamos a dejar. No creo que nos dé tiempo de hablar de dramaturgia, pues sí la vamos a ver a grandes rasgos, ¿va? Sí. Ok, maestro. Ok, y pues, sí les puedo adelantar. ¿Les gusta escribir? Pues nunca lo he intentado. Ok, porque O sea, escribir así. el proyecto final va a ser un cuento y un poema, entonces vamos a ver. Ok. Entonces, espero su tarea para esos días, chicos. Claro. Ok, maestro. Nos vemos, que tengan excelente tarde. Igualmente, hasta Igualmente, luego. maestro. Hasta luego.